Hablemos de jugar en el territorio. La cartografía desde su perspectiva de infancias. En el marco mundial internacional del juego, este diálogo busca visualizar la perspectiva de las infancias, reconociendo y apropiándose del territorio a través del juego. Para las infancias, el juego representa más que una actividad lúdica, es la oportunidad del aprendizaje, la socialización y el desarrollo tanto físico como psicosocial. En esta ocasión vamos a hacer énfasis en la cartografía, que presenta una oportunidad para reconocer las perspectivas y necesidades desde las infancias en el territorio. Al realizar mapas, las niñas y los niños pueden comunicar lo que sienten, experimentan y opinan de los espacios que habitan. Este es un momento importante para nosotros porque podemos transformar el espacio público en temas de juegos para involucrar a la comunidad y hacer partícipe a los niños. Entonces tenemos una súper expositora con una gran experiencia, Leti, y le damos la bienvenida para que nos platique sobre este tema tan interesante y tan importante. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al Implan, a estos diálogos urbanos que por ahí los he seguido y la verdad es que me da mucho gusto estar participando. Voy a compartirles mi pantalla. Y me avisan. Ay. Ahí está. Perdón. ¿Ahí ven bien? Sí, ya ahí se ve. Perfecto. Bueno, pues muchísimo gusto otra vez, muchas gracias. Mi nombre es Leticia Lozano, yo soy cofundadora y directora de Masia Estudio y hoy vamos a estar hablando de jugar en el territorio. Me dicen si me escuchan bien o si cualquier cosa, ¿sale? Bueno, Masia Estudio es un estudio multidisciplinario donde creamos espacios y experiencias únicas donde niñas y niños juegan, aprenden y participan. Hoy en día estamos usando el acrónimo Más Ciudades Jugables y Amigables con las Infancias. Y bueno, básicamente lo que nosotros hacemos son procesos participativos con infancias, transformamos el territorio de la mano de las infancias y comunidades, hacemos investigación en torno al juego y la territorialidad de las infancias y las voces de las infancias, cómo estas impactan la planificación urbana y trabajamos y capacitamos a municipios para que puedan incluir esta perspectiva. Pero ¿por qué ver a la ciudad desde la perspectiva de las infancias? ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, primero que nada tenemos que entender que las niñas y los niños durante la primera infancia son los años en los las niñas y los niños, todos los seres humanos, son los años en que aprendemos más y más rápido. Nunca vamos a aprender más cosas que durante esta primera infancia. Es decir, todo aquello a lo que estemos expuestos durante la primera infancia va a formar nuestros cimientos de lo que vamos a hacer como adultas y adultos. Después, durante la infancia media, consolidamos esos aprendizajes, pero además aprendemos y mejoramos nuestras relaciones sociales, es decir, desarrollamos relaciones sociales completas. Durante la adolescencia, posteriormente, consolidamos nuestra identidad personal y nuestra autonomía emocional. Es decir, durante este proceso de infancia es que, otra vez, creamos nuestra personalidad, nuestras habilidades y todo aquello que vamos a hacer como seres, como personas adultas en el futuro. Obviamente, todo esto se ve afectado por las experiencias positivas y negativas a las que nos enfrentamos. Y cuando hablamos de este tipo de experiencias, tenemos que entender que no nada más es, digamos, la familia en la que nacemos, porque aquí la lotería de nacimiento nos dictamina cómo va a ser nuestro entorno social, cómo va a ser nuestro entorno construido y natural y cuáles van a ser esas influencias sistémicas que nos van a impactar a nosotros como infancias y como adultos posteriormente. Entonces, todas aquellas experiencias positivas y negativas que sucedan en mi entorno social inmediato,
que sucedan en mi entorno construido y natural, es decir, si tengo acceso a un espacio de naturaleza diariamente o tengo que viajar 1 hora, si veo un árbol desde mi ventana o no, si hay un espacio para jugar cerca a menos de 15 minutos de mi casa o no. Si hay transporte público, si hay agua potable, si tengo acceso a la educación, si la escuela está a 30 minutos, 1 hora, y todas aquellas influencias sistémicas a través de experiencias positivas y negativas, es decir, todos aquellos programas, leyes, normas, etcétera, y cómo se aterrizan, valga la redundancia, en el territorio y cómo estas me afectan a mí. Entonces, es a través, ya lo dijo la doctora Ruth, es a través del juego que las niñas y los niños le dan sentido al mundo que les rodea. Entonces, cuando las niñas y los niños están jugando, ya sea durante la primera infancia, la infancia media o la adolescencia, están intentando entender dónde caben ellas y ellos en el mundo a nivel social, a nivel emocional, a nivel cultural. Y entonces, el juego es la manera más natural, es esa programación que ya traemos desde el nacimiento para entender todo lo que está a nuestro alrededor y cómo cabemos dentro de este mundo. Y entonces esas experiencias positivas y negativas las atravesamos o las experimentamos justo a través del juego, a través de diferentes tipos de juego con objetos, juego simbólico, juego físico, con reglas, sociodramático, y es a través de este juego que nosotros desarrollamos un sinfín de habilidades creativas, emocionales, físicas, cognitivas, sociales. Sin embargo, no es que si yo hago un juego físico, desarrollo habilidades físicas, no, es este entramado, nunca solo jugamos a una sola cosa, es decir, pensemos en las traes. Las traes, jugamos a juego físico, un poco de juego con reglas, pero también hay un juego simbólico, pero también hay un poco de juego sociodramático, ¿no? Porque a lo mejor podemos hacer estrategia, equipos, etcétera. Y entonces desarrollamos habilidades creativas, emocionales, físicas, etcétera. No es una sola con una sola, sino siempre es un entramado. Y si si esta primera infancia, esta infancia media, esta adolescencia, y este juego para el desarrollo de habilidades, para el desarrollo integral de aquellos adultos y adultas futuras es tan importante que aquí o algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Si cuando desarrollamos habilidades físicas, pues es para incrementar la resistencia física, ejercitar la mente, habilidades sociales, aprender a trabajar en equipo, cognitivo, resolución de tareas complejas, emocionales, enfrentar dificultades y responsabilidades creativas, desarrollar nuestro pensamiento crítico. Entonces, es tan importante justo este desarrollo de las habilidades a través del juego durante toda nuestra infancia, ¿por qué es que estamos planeando las ciudades de esta manera? ¿Por qué nos atrevemos a pensar que esto es un espacio digno y de calidad para que suceda todo aquello que ya les dije, para que suceda todo aquel desarrollo de habilidades? ¿O por qué tomamos decisiones de esta manera? Porque consideramos que si es tan importante ese juego y ese desarrollo de habilidades, ¿por qué consideramos que este es el mejor espacio para desarrollarlas? ¿No? Mi lotería de nacimiento va a dictaminar a qué tipo de espacios. ¿Por qué? Porque va a dictaminar en qué familia voy a nacer, en qué barrio voy a nacer, en qué ciudad voy a nacer y por ende, quiénes van a ser las personas que toman decisiones por sobre mi entorno, ¿no? O abajo de los cables de alta tensión, por ejemplo. Entonces, probablemente aquí no estoy en un ambiente muy saludable o aquí, si no me están permitiendo expresarme de diferentes maneras, jugar de diferentes maneras, pues no voy a desarrollar todas aquellas habilidades que les estaba hablando, ¿no? O por ejemplo, las personas, y aquí este es mi rant personal, todas aquellas personas tomadores de decisiones se dejan llevar por los clichés de lo que pensamos que es juego, ¿no? Este es el nuevo pabellón de la Serpentine Gallery de juego y la verdad es que de juego no tiene nada, ¿verdad? Y entonces después las personas adultas se sorprenden. ¿Por qué es que las niñas y los niños hoy en día no están desarrollando habilidades?
¿Por qué son propensos a golpes y caídas? ¿Por qué hay soledad? ¿Por qué tienen pocas habilidades sociales? Porque hay problemas de lenguaje, porque hay altos niveles de estrés o falta de autonomía o baja autoestima desde que son chiquitas y chiquitos, porque no pueden decidir por sí mismos, porque recurren a pantallas y tutoriales de YouTube para todo. Y queremos, como personas adultas, echarle la culpa a las pantallas. En lugar de darnos cuenta que quienes estamos haciendo el daño somos todas las personas que hacemos ciudad, que tomamos decisiones sobre la ciudad, y no nada más los que estamos actualmente, sino todo atrás, ¿no? Que no se consideró el hacer ciudad, el hacer aquellos entornos desde la perspectiva de las infancias. Entonces, aquí es donde surge esta gran pregunta: ¿qué sabe una niña o un niño que un urbanista no sepa? ¿No? Que un planificador de ciudad no sepa, planificadora. Bueno, ellas y ellos saben que su radio de acción o que su espacio a donde les permiten ir desde su casa es muy pequeño, a veces es inexistente. Y aquí vemos una comparación, ¿no? Por ejemplo, aquí al bisabuelo le permitían caminar 6 millas desde Sheffield hasta Bayton, me parece que se dice, ¿no? Y entonces su radio de acción era todo esto como infancia. Después al abuelo le permitían caminar más o menos 1 milla de su casa a sus alrededores, entonces su radio de acción era este. Luego a la mamá le permitían caminar hasta la alberca del barrio, ¿no? Y entonces reaccioné a este. Hoy en día, a las infancias a veces no les dejan ni caminar a la esquina de su propia cuadra, solos. Aquí estamos hablando de infancias solas, de movilidad independiente de las infancias. Entonces, las infancias evidentemente hoy en día saben que su radio de acción es muy reducido. Las infancias también saben, por ejemplo, que cuando estamos haciendo procesos participativos, ellas y ellos tienen muy claro a quiénes vamos y debemos incluir. En un proyecto que hicimos por ahí del 2017, que se llama Juguetes Urbanos, en la Ciudad de México, una niña nos decía que estábamos en el taller de participación y cómo ibas a transformar este espacio en un espacio jugable. Y ella decía, es que yo necesito que hagan un espacio jugable que sirva para mi hermanita. Su hermanita estaba en silla de ruedas. Y entonces ella fue como nuestra gran vocera, porque hiciéramos espacios inclusivos, ¿no? Y a lo mejor a veces me ha pasado hasta con mis alumnos de arquitectura, ¿no? No, pero es que no podemos hacer todo inclusivo. Claro que podemos, claro que deberíamos, y claro que eso es lo que nos dicen las infancias. Debemos hacer todo inclusivo para que venga mi hermanita que está en silla de ruedas, mi abuelita que tiene movilidad limitada, para que venga mi hermano adolescente a que esté con sus amigos. Las infancias siempre son muy inclusivas, siempre piensan no nada más en ellas y en ellos, sino en todas las personas de su comunidad, y eso es maravilloso trabajar con ellas y ellos. Las infancias también saben que las calles son un espacio peligroso. Por ejemplo, en un pequeño estudio que se hizo hace algunos años ya, que se llama Children's Perspective on the Urban Environment, Under Appropriation of Public Spaces in Mexico City, justamente platicaron con varias infancias, y si vemos aquí el trabajo de Julián, por ejemplo, y entonces las infancias tienen muy claro que las calles son para los vehículos, como coches, bicicletas, patinetas, pero son lugares donde los humanos que caminan pueden morir, ¿no? Son espacios de muerte. ¿Por qué? Porque ellas y ellos perciben que las calles no están hechas para el peatón, no están hechas para ellas y ellos. Imagínense, si yo soy primera infancia, tengo 95 centímetros, evidentemente la calle es un lugar hostil, es un lugar donde yo no puedo tener independencia de movilidad o movilidad independiente.
Y pasa mucho esto, ¿no? Por ejemplo, en otro de las entrevistas que le hacen a estas niñas y estos niños, justo las infancias entienden a la ciudad como este lugar de, como puntos. Es decir, de mi casa voy a la tiendita y de mi casa voy al súper. Pero ¿qué pasa en esos trayectos? No sé, porque voy a bordo de un vehículo. Sé que transito, ¿no? Aquí vemos, sé que transito por esas calles peligrosas, pero no sé qué pasa en este trayecto. Y aquí sé que transito a la tiendita, pero tampoco sé qué pasa en este trayecto, ¿no? En cambio, cuando comparamos este tipo de ejercicios de mapeo y de cartografía con las infancias, con infancias que viven en ciudades donde sí se camina, existe un entendimiento urbano mucho, mucho más elevado de que, pasó por, bueno, no sé, pasó por la tiendita, luego atravesamos el parque y entonces ya llegamos al súper. O tengo que pasar por el parque para pasar por mi escuela, digamos que construyen esta manera de moverse en el territorio. Y en este caso no siempre es tan sencillo. Ahora, algo que tenemos que tener muy en cuenta las y los urbanistas, justo son estas dimensiones de las ciudades jugables y amigables con las infancias, para que nosotros podamos realmente diseñar, planear y crear ciudades amigables con las infancias. Desde la perspectiva de infancias tenemos que tener estas dos dimensiones muy claras. Tiene que haber cosas que hacer y tiene que haber movilidad independiente de infancias. Obviamente eso requiere muchas otras cosas detrás. Entonces, ¿cómo aseguramos una movilidad independiente, segura, en entornos saludables, etcétera? Y cómo garantizamos que haya cosas que hacer gratuitas para toda la familia, donde no haya discriminación, ¿no? O sea, hay mucho trabajo por detrás, pero hacia allá es hacia donde tenemos que trabajar. ¿Por qué? Ahora, ¿cómo podemos utilizar los ejercicios de mapeo con infancias o desde la perspectiva de infancias? Por ejemplo, si somos planificadores, urbanistas, etcétera, y no nos dedicamos a esta construcción de ciudad. ¿Cómo integramos esas dimensiones? Bueno, de primera podemos revelar patrones invisibles, como por ejemplo, para el proyecto que les mencionaba anteriormente, Juguetes Urbanos, lo que hicimos fue este mapa de los perímetros A y B del centro histórico, el más oscuro es el A y el más clarito es el B, donde ubicamos dónde estaban aquellos espacios abiertos y o verdes de la zona, y después vimos cuáles eran aquellos cuadras con mayor población infantil. Entonces empezamos justo a explorar el territorio desde esta perspectiva. Una vez que encontramos aquellas zonas donde había mayor población infantil, ya entonces sí hay que ir al territorio para identificar cómo es que estaban estos espacios, cuál era la situación actual de estos espacios. Y en este caso, este proyecto lo que buscaba era identificar espacios donde hubiera alta densidad de población infantil en cercanía de un espacio abierto y o verde, pero que no lo utilizaran las infancias por alguna razón. Y el objetivo era descubrir esa razón y crear intervenciones que pudieran regresar el espacio público a las infancias, ¿no? No me voy a ir a detalles de cómo fue este proyecto porque es muy largo, sin embargo, bueno, una vez que se creó todo un concurso público, se hicieron talleres de participación infantil, se invitó a todas aquellas personas que querían participar en el concurso, se trabajó de la mano con las comunidades, se seleccionan 3 ganadores, uno por cada espacio, y algo que nosotros queríamos crear era cómo podemos, o que queríamos decir era cómo podemos mostrar
que el juego realmente tiene un impacto para transformar los espacios públicos, ¿ok? Pues entonces nos tuvimos que inventar también una manera de medir la vida pública. Por ahí, hace poco salieron unas nuevas maneras de medir el juego, etcétera, de Gale, pero nosotros le ganamos a Gale. Sin embargo, la manera en la que lo hicimos fue a través de metodologías antropológicas, a través de diferentes perspectivas, pero una principal fue de mapeo, ¿no? Porque si no lo mapeamos, no lo podemos resolver. O sea, eso es clarísimo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera mapeamos? Bueno, mapeamos las actividades que sucedían para entender cómo era la vida pública, por ejemplo. Los puntitos son usuarios, los triangulitos son trabajadores y los cuadritos son personas en situación de calle que vivían en esta plaza o dormían en esta plaza, perdón. Y podemos ver que hay personas comiendo, trabajadores pues trabajando, personas pasando el rato, etcétera. Esto es previo a la intervención. Posterior a la intervención, entonces podemos observar cómo el juego atrae muchas otras actividades y entonces llena la plaza. Entonces, una vez, o sea, ya que tenemos esto a través de este mapeo de actividades, entonces sí podemos decir que el juego tiene un impacto. Les podría hablar de porcentajes, etcétera, ¿no? Y el cambio de actividades y todas aquellas conclusiones a las que llegamos, por ejemplo, que una vez que hay juego en un espacio, incrementa la cantidad de mujeres en el lugar, baja el número de hombres en el espacio, incrementa la cantidad de actividades, incrementa el tiempo de permanencia, el tiempo de uso, etcétera. ¿De qué otra manera nos sirve el cruce de la perspectiva de infancias con el uso de mapas, cartografías, etcétera? Bueno, nos ayuda a tomar decisiones inclusivas, ¿no? Ya vimos que primero nos ayuda a descubrir patrones invisibles. Dos, nos ayuda a tomar decisiones inclusivas. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que hicimos en 2019 que se llama Tamaulipas, fue a través de procesos participativos con infancias, de mapeos participativos que observamos cuáles eran aquellos lugares que les daban miedo a las niñas y a los niños, no les gustaba pasar por alguna razón, y entonces una vez que te vas como a un nivel, en este caso como micro, empiezas a ver justo qué lugares les gustan, cuáles no les gustan, cuáles son las razones, porque huele feo, se junta la basura, hay una persona que me da mala espina, etcétera, ¿no? O se burlan de mí por ahí, y entonces empezamos a entender cuál es ese grano fino del territorio desde la perspectiva de las infancias. Ya no desde este nivel adultocéntrico donde no nos damos cuenta qué pasa y solamente estamos viendo si es eficiente, si no, sino más bien este grano fino de todas aquellas experiencias positivas y negativas que afectan o que impactan a la infancia durante su primera infancia, su infancia media y su adolescencia. ¿Y dónde es que podíamos entonces crear este espacio para jugar, para reunirse? ¿De qué manera iba a ser, no? O por ejemplo, en este proyecto que hacen en Chippenham, donde en colaboración con niñas, con chicas adolescentes, empiezan a observar cuáles son aquellos lugares donde se sienten inseguras, entonces, en la ciudad. Y entonces entonces después, ¿por qué, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí que hace que una chica adolescente se sienta insegura? O cuáles son los lugares a los que les gustaría usar, ¿no? El High Street, John Keynes Park, Sheldon Road, que deben ser estos en verde. Estas son, de qué manera se sienten inseguras, ¿no? Es una calle antigua, está oscura, etcétera. Entonces, otra vez empezamos a observar la ciudad desde la vista, desde los lentes de una chica adolescente. Y entonces, cómo desde el urbanismo y la planificación podemos atacar este tipo de situaciones que están ocurriendo en nuestra ciudad. Obviamente nosotros no podemos generar esta información, esto es ciencia ciudadana, no hay de otra manera, ¿no? Y entonces así podemos crear intervenciones que hagan sentir a las chicas
mucho más seguras, que ofrezcan espacios desde una perspectiva de chicas adolescentes y no solo el básico que sucede aquí en México un montón, poner canchas y canchas y canchas y canchas, ¿no? Que ya sabemos que las canchas tienen ahí todo un problema porque la ocupación, el 80% de la ocupación especial en una cancha siempre va a ser predominantemente por hombres y el 20% o menos para mujeres y todas las otras personas que no se identifican con el estereotipo de hombre que juega fútbol, ¿no? Bueno. ¿De qué otra manera o qué otro beneficio nos trae este cruce de juego, infancias, cartografía, mapas? Pues nos ayuda a priorizar inversiones, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto que hicieron en la ciudad de Prescott, donde empezaron a observar, obviamente, dónde están las infancias, cuáles son aquellas zonas con mayores infancias. Aquí vemos con, especialmente de niñas y niños menores de 5 años. Aquí estaban enfocados en primera infancia y vemos que las que están en color más oscuro, especialmente esta, es donde hay más niñas y niños con de menores de 5 años. De ahí empezamos a ver dónde están las áreas verdes y o abiertas y empezamos a notar que evidentemente están alejadas. Si bien aquí hay algunos servicios o centros de cuidado para las infancias, en realidad esas experiencias positivas de interacción con naturaleza pues se ven bastante alejadas. Y entonces, ¿cómo nosotros desde la toma de decisiones o la toma de inversión hacia dónde vamos a hacer los proyectos, pues empezamos a ver, ok, tenemos que traer ese tipo de proyectos de naturaleza o espacios de naturaleza o pocket parks a esta zona? Ya no los vamos a hacer aquí donde hay espacio, ya no los vamos a hacer aquí. Entonces, sí necesitamos empezar a entender las ciudades desde esta perspectiva. ¿De qué otra manera nos ayuda? Por ejemplo, en este proyecto que hicimos en 2020, en plena pandemia, acá en la Ciudad de México, en una de las barrancas, más bien por invitación de un estudio que se llama Estudio Abierto, que ellos ya habían estado trabajando con las colonias vecinas. Bueno, la barranca, por lo menos este bracito de la barranca de Tarango, como pueden ver, estaba bastante contaminada, ¿no? Esto es basura y estas fotos ya son después de que habían sacado muchísimas toneladas de basura, ¿no? Todo a través de voluntariados y personas interesadas en limpiar la barranca, porque evidentemente pues al final de la barranca hay un río, ¿no? Entonces el objetivo final es la limpieza del río. Y entonces nos invitan justo a hacer estos procesos participativos con las infancias y con la comunidad. ¿Por qué? Porque evidentemente uno entra a este tipo de espacios y no conoces nada, ¿no? Con el territorio, para conocer el territorio se necesita ese conocimiento local, alguien que haya ido durante otoño, primavera, verano, invierno, que lo conozcan cuando llueve, cuando no llueve, etcétera, ¿no? Y eso significaría que uno se tendría que quedar ahí 1, 2, 3 años para poder ir entendiendo el territorio. Entonces, hacer estos procesos, escuchar, integrar las voces de las personas que viven el día a día, pero especialmente de las infancias que siempre son curiosas y entienden dónde están. Bueno, en este caso entendían dónde estaban, por ejemplo, dónde había chayotes, dónde había nidos, panales de abejas, y entonces había que preservarlos, entonces tendríamos que poner por ahí algún jardín como polinizador, dónde veían las crisálidas, ¿no? Qué tipo de crisálidas y qué tipo de mariposas. Entonces, justo a través de la vista de las niñas y los niños es que fuimos creando estos puntos de intervención, ¿no? Donde se sentían menos seguras y entonces había que poner algún tipo de alarma análoga, donde podíamos utilizar los desniveles del territorio para crear juegos, para trepar, para colgarse, ¿no? Donde habían ellos ya creado escondites o estas como mini cuevitas, otra vez para jugar y observar si era viable el crear este tipo de intervenciones o no, si ya existían. Entonces,
Solo a través de estos ejercicios de mapeo participativo con infancias es que logramos tener esta riqueza y este entendimiento al grano fino de el territorio, y en este caso, por ejemplo, lo que les decía de priorizar la inversión, pues teníamos un presupuesto limitado. Entonces, ¿de qué manera podemos aprovechar mejor el recurso que se tiene, ¿no? Entonces, esto a nivel un poco más local, el previo que les enseñé a nivel un poco más urbano, ¿no? Ciudad. Y entonces, ¿cómo podemos a través de estos ejercicios crear y limpiar estos espacios y sanar la relación de las personas con entornos naturales, crear momentos de juego diariamente? Ahora, ¿qué hace o cuáles son los beneficios para las infancias, en este caso, que se involucran en estos ejercicios de mapeo? Ya vimos para las personas, para los urbanistas, los tomadores de decisión, los planificadores, ¿no? Pero ¿y para las infancias? O sea, ¿por qué habría que involucrarles? Obviamente esta es la escalera de participación infantil de Roger Hart, y nosotros siempre abogamos porque los procesos participativos no sean solamente decorativos, sino realmente existan procesos de participación real, donde hay, digamos, ejercicios o actividades iniciadas por adultos, así como esos ejercicios de mapeo que les mostraba, pero las decisiones se comparten con las infancias, ¿no? Entonces, no solamente es que van a ir a la foto, no solamente les vamos a decir, ay, ¿de qué color te quieres esta barda, roja o azul? Sino realmente es tomar en serio todo aquello que nos están compartiendo, todo aquel conocimiento del territorio, y traducirlo a un proceso de toma de decisión que vaya a impactar de manera positiva y que podamos realmente mejorar aquellas experiencias positivas y ojalá cambiar las negativas en el territorio donde ellas y ellos están creciendo. Ojalá algún día podamos llegar a hacer proyectos iniciados y dirigidos por infancias donde las y los adultos solamente, pues de alguna manera ayudemos, pero ellas y ellos sean quienes tomen las decisiones. Y entonces este tipo de procesos da voz y visibilidad a las infancias, ¿no? Les ayuda a mostrar cuáles son todas esas ideas, y hay muchas maneras, puede ser a través de dibujos, puede ser a través de maquetas, puede ser a través de fotografías, puede ser a través de entrevistas, ¿no? Las niñas y los niños tienen diferentes maneras de expresarse, entonces hay que encontrar cuál les gusta más. No a todas las infancias les gusta dibujar, no a todas las infancias les gusta hacer maqueta, a todas las infancias les gusta jugar. Entonces, a veces nosotros, por ejemplo, hacemos rallies que pueden ayudarnos a observar de qué manera están ellas y ellos experimentando el espacio, ¿no? Fortalece el sentido de pertenencia y su capacidad de acción, ¿no? El sentirse que son parte de la transformación de su territorio, y ser parte de la transformación de su territorio les ayuda a desarrollar habilidades de autoconfianza, les ayuda a desarrollar su autoimagen, ¿no? O sea, podemos participar, podemos cambiar, podemos transformar si nos ponemos a ello, si nos unimos como comunidad, si participamos todas y todos. Les ayuda a fomentar el pensamiento crítico, porque entonces la siguiente vez que vayan a ver un problema, les ayuda a identificar problemas, y entonces pueden pensar en soluciones, pueden inventar soluciones. Ok, porque la vez pasada hicimos unos mapas, entonces aquí podríamos hacer algo similar, ¿de qué manera? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Entonces, ayudamos a fomentar ese pensamiento crítico también. Y entonces, para más estudio, una ciudad jugable y amigable para las infancias es un sistema de espacios y momentos abiertos que existen para que las infancias expandan su territorio de acción, desarrollen gradualmente su independencia, a la par de que exploran su entorno, para que se muevan con libertad y encuentren nuevas experiencias. Y que podamos seguir haciendo ciudades, ejercicios de mapeo y cartografía con ellas y ellos. Pero, ¿qué podemos hacer inmediatamente? ¿No? Porque a veces este tipo de pláticas son como muy inspiradoras y, ay, sí, padrísimo.
¿Qué podemos hacer hoy? Así que, ¿qué podríamos accionar el día de hoy? ¿Qué podrían accionar desde los lugares donde me estén escuchando? Bueno, podemos pensar en cómo podemos incorporar procesos participativos reales, que son, podemos generar más y mejores cartografías para entender el territorio desde diversas perspectivas. Podemos pensar en la transversalidad de la interseccionalidad. Entonces, ya no nada más es niñas y niños, sino mujeres, mamás con carriolas, abuelitas, personas con discapacidades. Podemos pensar siempre, siempre en las ciudades de 95 centímetros. Empecemos a diseñar y a tomar nuestras decisiones justo desde 95 centímetros. ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta la curva, la esquina, el cruce peatonal, el poste, ¿no? La señalética. ¿Cómo vemos, cómo vivimos la ciudad desde 95 centímetros? Y pueden invitar a más estudio, a mapear con ustedes. Eso, muchísimas gracias. Siempre seremos muy felices de hacerlo. Y nada, pues vamos a mapear más ciudades jugables y amigables con las infancias. Muchas gracias. Ay. No sé cómo está. Muchas gracias, Leti, por estar el día de hoy con nosotros y haber compartido toda tu experiencia y trayectoria en este tema tan sensible e importante. Creo que es una labor muy noble y que debería de estar planteada en todas y todos los que hacen ciudad al momento de tomar decisiones, ¿no? Ahorita vamos a tener un espacio para preguntas por parte de la audiencia. Los vamos a hacer colaboradores porque estamos teniendo problemas con Sí. dejarlos escribir. Igual les vamos a enviar la invitación a todos y a todas para que puedan escribir por el chat o incluso si quieren abrir el micrófono adelante solo con orden. Si quieren levantar la mano aquí les podemos ceder el micrófono. Bueno, en lo que ya está, creo que ya están todos como colaboradores. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, incluso ponerlo en el chat, escribirlo. Bueno, en lo que se van animando, yo tengo una pregunta. Sí. Hace unos 2 meses tuvimos también un webinar, pero iba más enfocado en la importancia de las personas cuidadores, ¿no? Y justo alineándolo a este tema, me gustaría saber cómo desde tu experiencia, qué tan importante justo es incluir las miradas de esas personas cuidadoras al momento de diseñar un espacio, porque no solamente es unos columpios, una resbaladilla, un juego que tenga arbolado y que incluso esté seguro, sino también desde cómo llegamos a él, ¿no? O sea, al final del día muchas veces vamos acompañados de un adulto y este adulto necesita trasladarse de su trabajo al espacio o de cualquier parte en la que requiera moverse. ¿Qué tan importante es y si ha habido algunos ejemplos en los que hayas podido colaborar, en los que se intenta? Pues sí, o sea, creo que no, obviamente es extremadamente importante. Nosotros nos enfocamos en trabajar con las infancias porque siempre son aquellas voces como no incluidas o vistas desde el adultocentrismo. Entonces, si bien en todos nuestros proyectos lo que hacemos es, y bueno, eso por razones pedagógicas y para darle libertad a las infancias, como que siempre separamos, ¿no? Hacemos un taller o un proceso directamente con las infancias y hacemos uno paralelo con su comunidad, ¿no? O sea, con su comunidad, con sus cuidadores, etcétera. O sea, quien haya asistido, porque a veces va la abuelita, a veces va la mamá, a veces va papá, a veces el tío, quien esté a cargo, ¿no? Si bien varios de nuestros proyectos van enfocados hacia más bien, especialmente los de investigación, por ejemplo, van muy enfocados a dar herramientas a esas cuidadoras y cuidadores para que puedan aplicarlas con las infancias. Ya aquellos trabajos o proyectos que son en territorio, eso sí, te digo, llevamos como procesos paralelos y para cuando hacemos los proyectos, o sea, ya digamos los
plano, sí, el diseño final, pues ahí sí tenemos como que incluir todos y todos. Por eso les decía que lo que hay que hacer más bien es pensar en la transversalidad, ¿no? Ya no nada más es justo cuidadoras, cuidadores, infancias, porque creo que algo que tenemos que romper es esta idea de que es crear el espacio de juego, que sea bello, natural, pero entonces solo vas a llevar a la infancia y tu cuidador te sientas, ¿no? ¿De qué manera podemos crear espacios donde todas y todos podamos convivir, ¿no? Por ejemplo, en una visita que hice a Japón, algo que me maravilló fue que los espacios de juego eran, como bien dices, ¿no? Los columpios, las resbaladillas, que son cosas muy clichés de juego, pero esos elementos urbanos estaban diseñados para que mamá y papá se echaran en la resbaladilla conmigo. Entonces, no es solamente, sí, obviamente necesitamos esos espacios donde infancias solo socializan con infancias, pero en esta vida tan ajetreada que llevamos a veces, pues a veces no va a haber otra infancia disponible. Entonces, ¿con quién vamos a jugar? Pues con las personas adultas. Entonces, la ciudad, el espacio, tendría que permitir también a la persona adulta jugar. Hay personas adultas, hay papás y mamás que dicen, ay, no, yo solo quiero descansar. Ok, pero entonces pensemos en la calidad de descanso, 1 hora, 2 horas, ¿no? Porque si tú vas a un lugar donde la banca, el lugar de descanso, lo pusieron al rayo del sol, ¿cuántos minutos crees que va a aguantar y cuántos minutos crees que va a jugar la infancia, ¿no? Entonces creo que es importante pensar, ya lo decía Enrique Peñalosa, ¿no? O sea, si podemos lograr una ciudad que funcione para las infancias, funcionará para todas las demás personas. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta a las personas cuidadoras, ¿no? ¿Cómo les hacemos los traslados más cortos? ¿Cómo les ayudamos a llegar de punto A a B más rápido? ¿Cómo les ayudamos a que la experiencia en el lugar con perspectiva de infancia sea también para ellas y ellos? Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Creo que en nuestra cabeza no es algo que separamos, sino más bien como que siempre va paralelo en nuestros proyectos. Va, ya hay algunas preguntas. La primera dice, ¿hay ejemplos de incidencia en el espacio público a partir de un plan de desarrollo urbano? Perdón. ¿Hay ejemplos de incidencia en el espacio público? Bueno, creo que sí pregunta, ¿verdad? ¿Hay ejemplos de incidencia en el espacio público a partir de un plan de desarrollo urbano? Como si se hizo algún desarrollo urbano con perspectiva de infancias y luego se aplicó. Sí, algún ejemplo. Sí, bueno, en México no. En México no, pero sí hay a nivel internacional, existen varias ciudades. Creo que no hay una sola ciudad así como toda. Sin embargo, hay ejemplos por partes, por ejemplo, Barcelona, que ya tiene su plan, perdón, con perspectiva de infancias. Obviamente las ciudades de Reino Unido, que siempre, bueno, no siempre, pero ya tienen muchas décadas que siempre tienen que tener como tienen algo que se llama el Play Policy, que es de qué manera los municipios van a promover el derecho al juego, ¿no? Desde el territorio hasta escuelas, etcétera. Entonces, obviamente hay en Londres, hay en Edimburgo, hay en Gales, hay, por ejemplo, en Países Bajos está la de Rotterdam, Ámsterdam, en Dinamarca, la de Billund, Copenhague también. O sea, sí existen partes, digamos que no son como extra, sino más bien pues ya van parte de todo, entonces esa perspectiva impacta a todos los planes y de qué manera se van a aplicar. Entonces sí hay, en México todavía no. Ajá, a nivel nacional. Hay otra pregunta, dice Sofi, hola, ¿crees que la falta de transporte público y la calidad de este afecte la experiencia de las infancias en cuanto a la independencia de movilidad que tienen y que esto afecte el uso del espacio público? Por supuesto. Sí, bueno, claro, eso afecta de las infancias y de nosotros mismos, ¿no? Obviamente, bueno, personalmente me encantaría que existiera alguna vez
que pudiéramos, ¿no? Como en Japón, que las niñas y los niños van solitos a la escuela. Pero ya por lo menos que no se tardaran una hora, ¿no? Les ha tocado ir al metro a las 5 de la mañana y ver a las niñas y a los niños que los están peinando, ¿no? Y van ahí medio dormidos y les están jalando para hacerle la colita a las niñas, porque pues a esa hora se tienen que despertar con sus papás y sus mamás, porque esa hora porque se tardan una hora y media en llegar a donde tengan que ir a la escuela, ¿no? Entonces, por supuesto que afecta, porque si no, sería muy fácil que si no fuera una hora y media de traslado, pues sería muy fácil que si voy a la escuela en mi barrio o si me queda a una ida en camión donde no me va a pasar nada, nadie me va a secuestrar, no voy a bajar del camión y me van a atropellar, ¿no? Entonces, claro, o sea, el tema de las dimensiones de las ciudades jugables y amigables con las infancias y la movilidad independiente va directamente arraigada a que tengamos buenos sistemas de transporte público en la ciudad. Y justo ligándolo con esta importancia de lo que tienes cercano, o sea, tu barrio, comenta Beatriz, tengo una niña de 4 años y día a día veo los retos, de la ciudad para que ella pueda andar en libertad en el parque, por ejemplo. ¿De qué manera podría colaborar para mejorar la ciudad desde mi colonia? Ay, esa es una bien fuerte, porque ahí dependemos que en tu colonia y en tu municipio haya la perspectiva, ¿no? ¿De qué manera? Pues en muchos lados lo que ha sucedido es que más bien es mamás o familias, etcétera, son los que se unen y hacen algún grupo de trabajo hacia la petición al municipio de que mejoren algunas de las problemáticas, ¿no? Por ejemplo, hay un programa Lápiz de Fundación Placemaking y Fundación FEMSA, a donde las comunidades pueden aplicar para transformar, pues, en una calle, pues, en un parque, pues, en la escuela, a través de metodologías de urbanismo táctico. Y en realidad yo te diría que buscaras en tu ciudad si hay como colectivos, porque afortunadamente cada vez más hay colectivos de familias, ¿no? Que se unen para abogar por esta transformación. Entonces, sí. Y de ahí pues exigir a nuestras autoridades, ¿verdad?, que puedan hacer ese tipo de transformaciones y que se unan a, sí, que se unan a integrar esta perspectiva. Sí, y justo, o sea, como empezando de cerca, o sea, también podrías empezar con tu grupo de vecinos, si existe un jefe de colonia. Aquí en San Pedro hay un programa de presupuesto participativo, que también te podría partir de ahí una propuesta tuya o en equipo junto con tus vecinos. Pero sí. Comenta, hola, me llamó mucho la atención cuando dijiste sobre los rieles, si escuché bien, creo que sí, es Realis, ajá, sobre los Realis, si escuché bien, para ver cómo experimentan el espacio. Esto lo hacen antes de empezar el proyecto y de ahí eligen las actividades que van a implementar, o tienen ya elegidas y las modifican en relación a lo que observaron. Para nosotros los rallies son como una metodología de investigación y de observación del territorio. Entonces los implementamos previo a que vayamos a hacer algún proyecto. O sea, nunca vamos a un proyecto con alguna, como con una preconcepción de qué es lo que vamos a hacer en el territorio, sino más bien dependemos de justo la visión de la comunidad, de las niñas y los niños. Y entonces lo que hacemos es implementar este tipo de estrategias para leer el territorio desde la perspectiva de la comunidad y de las niñas y los niños en el territorio. Entonces, son como maneras en las que mapeamos justo lugares que les gustan, que no les gustan, dónde juegan, dónde no juegan, por qué, lugares que les dan miedo, lugares
que están iluminados, no iluminados, si los conocen en la noche, pues lo vamos adaptando dependiendo del territorio, obviamente, pero sí se hace previo. Esa información después la tenemos que cotejar, ¿no? Realmente ya en un taller participativo. Entonces, depende de qué tanto tiempo tenemos, de qué tanto personal, de qué tanto ya existe un lazo de confianza con la comunidad, ¿no? Para que no sea un proceso sesgado. Entonces, sí, pero siempre son previos, ¿no? O sea, sí, es un ejercicio para leer el territorio. Pregunta Samantha. Excelente presentación. Soy estudiante de arquitectura y me interesa muchísimo el urbanismo. Me gustaría saber si hay formas de impulsar el cuidado y conservación de los espacios públicos en niños y adolescentes. Por ejemplo, espacios en los que niños y adolescentes participen en su creación, creativa y físicamente. Considero que en México es importante impulsar la cultura del cuidado de los espacios. Formas de impulsar el cuidado y conservación de los espacios públicos en niños y adolescentes. Creo que una de las cosas con las que nos hemos enfrentado y que no me dejarán mentir en el INPLAN es que el mantenimiento de los espacios públicos depende mucho de qué tanto sentido de pertenencia sienten las personas de la comunidad. Para incrementar el sentido de pertenencia, las personas en una comunidad tienen que formar parte de la toma de decisiones, tienen que formar parte de la transformación en el territorio, entonces nosotros siempre nos aseguramos de que haya, pues, literal, el proceso de mano-tierra, ¿no? O sea, que sí participen en ese proceso. Obviamente, dependiendo de cómo se hacen los proyectos, pues a veces hay una constructora, a veces hay, ¿no? Y del tamaño. Pero siempre se puede generar el proceso participativo antes, ¿no? Especialmente la toma de decisiones, porque eso hace que después, por ejemplo, las niñas y los niños siempre, o nos ha tocado a nosotros, ¿no? Que trabajamos tanto con ellas y ellos, ¿no? Que después digan, ay, nosotros somos los arquitectos de aquí, o digamos, o nosotros imaginamos eso, o ese es el que yo dije que íbamos a poner, etcétera. De eso a pasar a la conservación o al mantenimiento del espacio, pues es un ejercicio muy de la mano con la ciudadanía, ¿no? Obviamente tienen que ver también que hay interés de parte de las autoridades, o sea, no siempre podemos dejar el mantenimiento solo a la comunidad, ni solo a las autoridades. Pero ese cambio de status quo toma mucho tiempo, o sea, no es inmediato. Sí tiene que haber un proceso de generación de confianza y un acompañamiento. No es como que vas y les pones el parque y ya, ¿no? Lo van a cuidar. Eso no va a suceder nunca. La otra es que tiene que haber una activación cultural, ¿no? Siempre para que haya como actividades que se van haciendo. Y fomentar en las infancias, pues eso solo lo podemos lograr a través de ejercicios culturales, actividades de conservación, etcétera, pero tiene que ser constante. Otra vez, como les decía al inicio, pues durante toda nuestra infancia, nuestros primeros 18 años, es que vamos formando nuestras bases. Evidentemente hay, otra vez va la redundancia, hay evidencia de que las niñas y los niños que estuvieron en cercanía de, por ejemplo, naturaleza o en interacción con la naturaleza constantemente, sí desarrollan como un sentimiento y una responsabilidad de conservación del medio ambiente. Entonces, es un ejercicio que no es inmediato, sino es de constancia y de años de trabajo. Hay una última pregunta que menciona, qué enriquecedor escuchar a la ponente. ¿Nos podría recomendar bibliografía para el tema de la metodología para realizar las cartografías con infancias? Ay, para realizar las cartografías. Bueno, muchas gracias por las palabras tan lindas. Sí, o sea, bibliografía, pues tenemos por ejemplo,
Este lo pueden descargar en la página del estudio. Ahorita les pongo el link. Específicamente para la cartografía con infancias, sí viene una parte, pero no tan específica. Creo que son ejercicios que más bien hemos ido desarrollando nosotros de cómo hacerlos. Al final tampoco son procesos muy complicados, o sea, es más bien ir pensando en cuáles son esas bases de datos que vas a ir cruzando. Voy a buscar, sí debe haber algunas metodologías específicas para cartografía, se las comparto al Implan y ya que tienen sus correos que se las manden, ¿va? Eso me lo quedo de tarea. De todas maneras, ya les puse ahí en el chat el de arquitectura para el juego urbano que menciona un poco de cómo hacer estos ejercicios. Sí, nosotros se los hacemos llegar. Y antes de terminar, sí me gustaría terminar con algo muy sencillo, que creo que justo engloba todo lo que hemos hablado, pero me gustaría escuchar la definición de Leti Lozano sobre qué es jugar y la importancia de esto en el desarrollo tanto cognitivo como psicosocial de las infancias. Ay, esa es una definición muy larga. Te voy a dar la que me gusta dar mucho de jugar, que es de los niños, que alguna vez me dijeron los niños. Bueno, básicamente jugar es todo aquello que es divertido. Y una vez que deja de ser divertido, entonces ya no es juego. Ahora, la definición o porque la importancia, pues la que ya les dije, o sea, a través durante todos nuestros primeros años de vida y la infancia media y la adolescencia, vamos desarrollando a través del juego todas aquellas habilidades que construyen nuestros cimientos como personas. Y el entorno en el que vivimos es quien nos da, en el que vivimos es el que nos da las posibilidades. Si el entorno no nos da las posibilidades, todas aquellas habilidades que otro entorno sí podría ayudarnos a desarrollar, pues no las vamos a desarrollar. Entonces, todas aquellas personas que nos dedicamos a la creación de ciudad, al diseño, a la creación, a la planeación, al pensamiento de ciudad, tendríamos que pensar en cómo balancear esa lotería de nacimiento, para que ningún entorno pueda limitar el desarrollo de habilidades para las infancias. Pues muchas gracias, Leti, por este espacio. Ya tenemos que terminar lamentablemente, pero justo es también una invitación a todas y todos al momento de diseñar, justo de que recordar esta visión de 95 centímetros o qué les gustaba y cómo eran cuando tenían esta edad. Esperamos colaborar en un futuro en nuevos proyectos contigo y cedo la palabra a mi compañera Sarno. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias por tus palabras, por toda tu experiencia, Leti. Como dijo Dani, esperemos estar ahí colaborando contigo y poder seguir haciendo ciudades lindas, pero pues también muy funcionales para todos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y sí, esperemos que logremos colaborar. Hasta luego, Gracias a gracias. todos. Bye.